En este tema 3 vamos a ver el entrenamiento de las capacidades físicas condicionales. Vamos a ir viendo una a una cuáles son estas capacidades físicas, cuáles son sus características y cuál es la forma óptima en trabajar cada una de ellas. Y empezaremos por ver cuál es la definición de condición física, para ir aclarando terminología y tener claro de qué estamos hablando. Pues la condición física es el conjunto de capacidades de tipo físico que tiene un sujeto para desempeñar sus funciones de relación con el medio externo y para poder superar dificultades o realizarlas con una mayor economía de esfuerzo. Este término es distinto a cualidad física, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Estas cuatro cualidades físicas, algunos autores las denominan cualidades condicionales, van a depender fundamentalmente de los sistemas energéticos que van a ser empleados para producir esa actividad. Va a depender de las contracciones musculares, dándose distintos tipos de manifestación en función de los requerimientos de la actividad. Va a depender también de la relación de la actividad respecto al tiempo de ejecución y, por último, va a depender de la amplitud que tienen las distintas articulaciones que participan en la acción motriz. Como veis, es un conjunto de acciones, de sustratos, de contracciones, lo que nos va a dar cada una de estas cualidades físicas condicionales. Debemos de tener en cuenta que las capacidades físicas se complementan y no se excluyen entre sí. Es decir, nosotros no podemos aislarlas dependiendo de una actividad, porque prácticamente todas las actividades físicas van a tener manifestación de las cualidades, de estas cualidades condicionales, lo que evidentemente predominará una respecto a otra. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros se puede clasificar desde el punto de vista de la resistencia en una capacidad de resistencia anaeróbica a láctica. Ya os suena este término, pero lo iremos repasando a lo largo de este tema. Pero la misma prueba, desde el punto de vista de la fuerza, se puede decir que requiere una fuerza máxima cíclica mantenida durante un cierto tiempo, con una velocidad de desplazamiento corta, es decir, entra también el término velocidad, y con unos requisitos de flexibilidad adecuados a la amplitud de la zancada de carrera potente. Como veis, es una prueba en donde se puede estar implicando distintos conceptos de los que hemos visto anteriormente relacionados con las cualidades condicionales. Por lo tanto, su estudio hay que integrarlo junto con las capacidades psicológicas, también van a ser importantes a la hora del rendimiento en una competición, y los conocimientos y dominios de las distintas habilidades que nos van a permitir realizar las sesiones de forma más efectiva y de forma más económica. Y vamos a empezar por la cualidad condicional, que yo creo que es fundamental a la hora del rendimiento deportivo. Todas son importantes, pero si yo tengo que destacar alguna, para mí es fundamental la fuerza. La fuerza humana es imprescindible para realizar cualquier tipo de actividad y ejercicio. Si yo tengo que salir a correr, pues cada vez que hago una zancada estoy haciendo una manifestación de fuerza. La fuerza es la que permite el desplazamiento parcial o total del organismo en función de la necesidad y de las posibilidades. Por lo tanto, hay que considerar la fuerza desde el punto de vista de la cualidad como la capacidad de vencer u oponerse ante una resistencia externa mediante tensión muscular. Dentro de la fuerza aplicada en el ámbito deportivo se han ido generando muchos conceptos que debemos tener dominados y tener claros a la hora de luego poder trabajar con ellos. Hay un concepto que es el de fuerza máxima. La fuerza máxima es la máxima tensión que un grupo o un grupo muscular o un músculo puede generar. Es decir, la capacidad máxima de contracción muscular para vencer o para oponerse a una resistencia determinada. Otro concepto sería el de capacidad muscular. La capacidad muscular es la suma de la fuerza, de la potencia y la resistencia muscular, es decir, combinación de distintos
tipos de fuerza que veremos en puntos posteriores de este tema. Otro concepto es el de potencia muscular. La potencia muscular viene definida como la capacidad que posee un músculo o grupo muscular para ejercer una fuerza máxima en el periodo de tiempo más corto posible. Es decir, vendríamos aquí, o dependería de dos variables. Por un lado, la fuerza máxima y por otro lado, el tiempo que tardo en realizar esa contracción, ¿vale? Sería fuerza por velocidad, el concepto de potencia. Y un último concepto relacionado con la fuerza sería la resistencia muscular, que es el tiempo que una persona puede mantener una fuerza isométrica o un nivel de potencia que involucre combinaciones de contracciones musculares, tanto concéntricas como excéntricas, ¿vale? O sea, es decir, el máximo tiempo que yo puedo mantener una determinada contracción muscular, que dependiendo de su intensidad, ese tiempo va a ser mayor o va a ser menor.